Mis queridos hermanos, en la fe preciosa de nuestro Salvador, nuestro Señor Jesucristo, y en el amor grande de nuestro Padre Celestial, pasa a vosotros, mis hermanos. Pueden tomar sus asientos, mis hermanos. Por la bendición de nuestro Padre Celestial, por esa fe que hemos adquirido, no hay montañas, no hay piedras, no hay obstáculos, no hay nada, mis hermanos, que nos pueda detener para acercarnos a las hermosas misericordias de nuestro Padre Celestial. Estando en este lugar, mis hermanos, me es un placer, me es de mucha alegría poderlo hacer, poder estar aquí al frente de ustedes y poder asimismo compartir la hermosa palabra de nuestro Rey, de nuestro Padre Celestial. Hoy en este día, mis hermanos, quiero compartir con ustedes un tema, uno de los puntos de fe que tiene nuestra amada iglesia como constitución, mis hermanos. Uno de los puntos de fe que es el número 27, que por título lleva el reino eternal de nuestro Dios. ¿Cuántos de nosotros, mis hermanos, hemos escuchado este tema, este punto? Tal vez una, dos, tres veces, no sé cuántas veces lo hemos escuchado de verdad, pero es uno de los temas, mis hermanos, que la verdad es muy hermoso, porque de una u otra manera nos recuerda lo importante que es el que nosotros estemos en este lugar. Nos recuerda, mis hermanos, la importancia por lo cual luchamos, por lo cual peleamos. Por lo tanto, mis hermanos, el reino de nuestro Dios, el reino eternal, está dividido en tres fases, en tres maneras. Uno de ellos es el reino espiritual de la gracia. El segundo, mis hermanos, es el reino milenial de Cristo. El tercero, mis hermanos, es el reino eternal de nuestro Dios. En sí, los tres es solamente uno, el reino eternal de nuestro Padre Celestial. Hoy en nuestros días, mis hermanos, vivimos en el reino de la gracia. Jesús reinará sobre él, sobre el trono de su gloria, literalmente juntamente con sus redimidos por 1000 años. Después del reino milenial será la tercera fase, el reino eternal de Dios, en el cual Dios será en todos. Para esto, mis hermanos, tenemos que empezar a ver y a definir primera fase, segunda fase y tercera fase. Cada uno de nosotros sabemos que hemos sido salvos por gracia. Y cuando nosotros hablamos de gracia, Lolo, nos vamos a esa parte que todos sabemos. ¿Qué es gracia? Bueno, sí, gracia es un regalo. Y si gracia, mis hermanos, es un regalo, entonces vamos a buscar por qué es un regalo. ¿A qué se debe que nuestro Señor Jesucristo nos entrega en nuestras manos un paquete, un ticket que no tuvimos que pagar, no tuvimos que hacer absolutamente nada para adquirirlo en nuestras manos? ¿Cómo es eso? Bien que Efesios en su capítulo 2 nos expresa unas palabras y nos da una noción entonces de lo que es gracia. Dice Efesios capítulo 2, verso 4, dice de la siguiente manera: pero Dios, que es rico en misericordia, por su mucho amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia, mis hermanos, ¿sois qué? ¿En qué condición estábamos? Estábamos muertos. Estábamos muertos en pecado, mis hermanos, lo cual entonces nos da a entender, mis hermanos, que no teníamos esperanza, no teníamos ninguna oportunidad. Por lo tanto, dice Hebreos en el capítulo 4, verso 16. Hebreos 4, 16, ¿cómo dice? Dice de la siguiente manera: lleguémonos pues confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Ya descubrimos, mis hermanos, entonces que hay un regalo para cada uno de nosotros, y ese regalo es simplemente
que un ser hermoso murió para librarnos de la muerte a la cual nosotros estábamos condenados. Hoy tenemos la oportunidad, no solamente, mis hermanos, de conocer este hermoso regalo, tenemos la oportunidad de poder vivir bajo esta hermosa gracia y transformar nuestras mentes, nuestros corazones renovados por esa sangre preciosa. Dice entonces Romanos capítulo 15 de la siguiente manera. Romanos capítulo 15, verso 13 en adelante, mis hermanos. Y el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz creyendo, para que abundéis en esperanza por la virtud del Espíritu Santo. Empero, cierto estoy yo de vosotros, hermanos míos, que aún vosotros mismos estáis llenos de bondad, llenos de todo conocimiento, de tal manera que podáis aumentaros los unos a los otros. Mas os he escrito, hermanos, en parte, resueltamente, como amonestándonos por la gracia que de Dios me es dada, para ser ministros de Jesucristo de los gentiles, ministrando el Evangelio de Dios, para que la ofrenda de los gentiles sea agradable, santificada por el Espíritu Santo. Tengo pues de qué gloriarme en Cristo Jesús en lo que mira a Dios, porque no osaría hablar alguna cosa de Cristo no haya hecho por mí para la obediencia de los gentiles con la palabra y con las obras. Dice entonces Mateo capítulo 25, verso 31, mis hermanos. Mateo 15, verso 31 dice de la siguiente manera. 25, ¿verdad, hermanos? 25, 31. Muy bien, dice el verso 31 de la siguiente manera, mis hermanos. y dice: y cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria, y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará sobre el trono de su gloria. Cuando el Hijo del Hombre venga, mis hermanos, por segunda vez, entonces se sentará en su gloria, en su reino. Antes de esta cita, mis hermanos, había dicho que Romanos, pero quiero que vayamos a Hebreos, mis hermanos, capítulo 10. Hebreos capítulo 10, verso 19. Hebreos 10, 19, mis hermanos. Y le vamos a dar lectura del 19 al 24. Dice de la siguiente manera: así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el santuario por la sangre de Jesucristo, por el camino que Él nos consagró, nuevo y vivo, por el velo, esto es, por su carne, teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, lleguémonos con un corazón verdadero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua limpia. Mantengámonos firmes en la profesión de nuestra fe sin fluctuar, que fiel es el que prometió. Verso 24. Y considerémonos los unos a los otros para provocarnos al amor y a las buenas obras. Aquí, mis hermanos, entonces miramos que de una u otra manera hemos básicamente recibido un hermoso regalo que es la gracia de nuestro Señor Jesucristo. La invitación a todo esto es de que cada uno de nosotros busquemos andar siempre firmes en esa profesión en la cual hemos adquirido,
en el conocimiento, mis hermanos, que nos ha alumbrado la bendita palabra de nuestro Dios. A todo esto, mis hermanos, entonces podemos mirar que esta primera fase de la gracia es la que nos impulsa entonces a nosotros a querer vivir y andar conforme a la bendita palabra de nuestro Dios. Les quiero pedir solamente un segundito, mis hermanos. Bien, la siguiente cita, mis hermanos, que quiero que veamos se encuentra en Apocalipsis capítulo 6. Apocalipsis, versos 6 y capítulo 20, mis hermanos. Capítulo 20, verso 6, pero vamos a darle lectura desde el verso 1, y dice de la siguiente manera: y vi un ángel descender del cielo, que tenía la llave del abismo y una grande cadena en su mano, y prendió el dragón, aquella serpiente antigua que es el diablo y Satanás, y la ató por 1000 años, y arrojólo al abismo, y le encerró y selló sobre él, porque no engañe más a las naciones hasta que 1000 años sean cumplidos. Y después de esto es necesario que sea desatado un poco de tiempo. Y vi tronos, y se sentaron sobre ellos, y les fue dado juicio, y vi las almas de los degollados por el testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, y que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la señal en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Mas los otros muertos no tornaron a vivir hasta que sean cumplidos 1000 años. Esta es la primera resurrección. Bienaventurado, es el verso 6, bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad en estos. Antes serán sacerdotes de Dios y de Cristo, y reinarán con él 1000 años. Después de la gracia, mis hermanos, entramos a un milenio. En ese milenio, mis hermanos, es donde nuestro Señor Jesucristo va a reinar. Venció a la muerte, mis hermanos, y se sentó a la diestra del Padre. Ahora cada uno de nosotros tenemos esa hermosa promesa, esa confianza de que un día va a venir. Cuando Él venga, mis hermanos, en su segunda venida, dice que va a levantar a los muertos, a todo aquel, mis hermanos, que guardó los mandamientos y anduvo conforme a las leyes. Dice que Él va a levantar a todas aquellas personas para reinar con Él por 1000 años. Un dato curioso en esta parte, en esta lectura, es de que todos los que no se levantaren en este periodo, en la primera resurrección, mis hermanos, todo el que no se levante en esta primera resurrección, dice la Escritura que la segunda muerte, mis hermanos, todo el que se levante en la primera resurrección, la segunda muerte no tiene potestad sobre estas personas. Lo triste de la historia va a ser para los que no se levanten. Y yo sé que cada uno de nosotros hemos estado luchando, hemos estado peleando con todo, mis hermanos, con todas las cosas que se nos atraviesan en el camino. Y muchos de ellos son físicas. Y probablemente muchas de esas guerras logramos vencerlas porque son físicas. Muchas de las batallas que tenemos y las que son más difíciles son las espirituales, las que en muchas ocasiones no logramos pasar. Y caemos 1, 2, 3 y cuantas veces, mis hermanos, somos tentados. Lo hermoso de todo ello, y se puede mirar, es la fuerza y el vigor que tienen para levantarse y mantenerse de pie. Y aquí estamos con el único propósito, mis hermanos, de poder triunfar. Quiero que sepan que así como nuestro Señor Jesucristo vino a este mundo para arrebatar reinos, para arrebatarle la vida, mis hermanos, al mismo Satanás, dice Daniel capítulo 7, verso 18 de la siguiente manera:
Daniel 7, verso 18. Después tomará el reino los santos del Altísimo y poseerán el reino hasta el siglo y hasta el siglo de los siglos. Si le dan una vuelta a la hoja, en el verso 26, mis hermanos, dice: empero se sentará el juez y quitarále su señorío, para que sea destruido y arruinado hasta el extremo. Verso 27, y el reino y el señorío y la majestad de los reinos debajo de todo el cielo se ha dado al pueblo de los santos del Altísimo, cuyo reino es reino eterno, y todos los señoríos le servirán y le obedecerán. Una de las profecías, mis hermanos, donde Daniel está básicamente explicándole al rey Nabucodonosor aquella profecía que él soñaba, y le está diciendo básicamente cómo su reino va a ser destruido, mis hermanos, y será entregado a ¿quiénes? A los santos. Pero este reino, mis hermanos, dice que será un reino, mis hermanos, un reino eterno. Y en este reino, mis hermanos, dice que todos los señoríos le servirán y le obedecerán. ¿A quién? A nuestro Señor Jesucristo. Por tanto, mis hermanos, dice entonces: Primera de Corintios, capítulo 15, primera carta a los Corintios, mis hermanos, en el capítulo 15, de la siguiente manera: luego, el fin, cuando entregará el reino a Dios y al Padre, cuando habrá quitado todo imperio y toda potencia y toda potestad, porque es menester que Él reine hasta poner a todos sus enemigos debajo de sus pies. Y el postrer enemigo que será deshecho, ¿qué va a ser, mis hermanos? Va a ser la muerte, porque todas las cosas sujetó debajo de sus pies. Y cuando dice todas las cosas sujetadas, todas las cosas son sujetadas a Él, claro está exceptuando a aquel que sujetó a Él todas las cosas. Y estamos hablando aquí, mis hermanos, ¿de quién? Estamos hablando de Jesús, que está sujetando todas las cosas. ¿A quién? A nuestro Dios. Pero lo único que no puede sujetar Jesús, nuestro Salvador, es a nuestro Padre Celestial. Por lo tanto, dice que a Él no lo pudo, porque Él es quien sujetó las cosas a nuestro Señor Jesucristo. Dice la siguiente parte del texto: mas luego que todas las cosas le fueron sujetas, entonces también el mismo Hijo se sujetará al que le sujetó a Él todas las cosas, para que Dios sea todas las cosas en todo. Entonces, mis hermanos, teniendo esta hermosa enseñanza, donde nuestro Señor Jesucristo vence a la muerte, triunfa la muerte, mis hermanos, entrega todo al Padre Celestial. Dice Romanos, en el capítulo 12, y esto es, mis hermanos, en una manera de preparación, en una manera de motivación. Romanos capítulo 12, en el verso 1 y verso 2, nos invita, mis hermanos, de la siguiente manera: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro racional culto. Y no os conforméis a este siglo, mas reformaos por la renovación de vuestro entendimiento, para que experimentéis cuál sea la bondad, para que experimentéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable
y perfecta. Para experimentar, mis hermanos, esa hermosa bendición, es necesario que cada uno de nosotros tengamos un pensamiento diferente, a que no nos conformemos con las cosas de este siglo, a que no nos acostumbremos a estar en este mundo, sino que tengamos una visión como hijos del Eterno. ¿Cuál es nuestra visión? ¿Cuál es nuestra visión, mis hermanos? Hay una promesa, ¿cierto o no? ¿Cuál es esa promesa que nosotros tenemos? La vida eterna. ¿Dónde lo podemos encontrar? Dice Primera de Juan, mis hermanos, una de las epístolas a Juan. En el verso 25 del capítulo 2 de la primera epístola de San Juan, dice de la siguiente manera: y esta es la promesa, la cual, ¿qué, mis hermanos? Nos prometió, y es la vida eterna. Todos, mis hermanos, conocemos y sabemos que nuestro Salvador, nuestro Señor Jesucristo, fue crucificado en una cruz. Al tercer día resucitó. Venció la muerte. Está a la diestra del Padre. ¿Y cuántos de nosotros estamos ansiosos y anhelamos su segunda venida? Todos. Todos anhelamos ese momento. Y lo anhelamos con todo el corazón, con todo nuestro deseo. ¿Por qué? Porque sabemos que hay un límite de vida en el mundo. Todos sabemos que la humanidad en este mundo, en nuestros días, va a ser exterminada. Por lo tanto, todos deseamos una vida eterna, esa promesa. Dice, por lo tanto, Colosenses en su capítulo 1, verso 12, de la siguiente manera: Colosenses capítulo 1, verso 12. ¿Cómo nos invita el apóstol Pablo a que andemos? Dando gracias al Padre, que nos hizo aptos para participar de la suerte de los santos en luz. Mi pregunta es para cada uno de ustedes: ¿cómo se sienten al saber que han sido elegidos? No por una persona, mis hermanos, no por una persona. ¿Cómo se sienten al saber que han sido elegidos por el eterno Padre Celestial para pertenecer a este hermoso ministerio? ¿Cómo se sienten? ¿Se sienten ok? ¿Se sienten agradecidos, bendecidos? ¿Se sienten privilegiados? ¿Cómo se sienten? Privilegiados, yo sé que se sienten sumamente bendecidos por pertenecer a este hermoso ministerio, por tener la oportunidad de conocer esta hermosa riqueza de su gracia. Dice el verso 13: que nos has librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. Siguiente verso: en el cual tenemos redención por su sangre, la remisión de pecados, el cual es la imagen del Dios invisible y primogénito de toda criatura. Por lo tanto, mis hermanos, siendo nosotros privilegiados de esta hermosa bendición, es menester que cada uno de nosotros meditemos y reflexionemos en las cosas que andamos y en las cosas que hacemos en la vida diaria, mis hermanos. Dice la siguiente escritura en la primera epístola a Pedro, en el capítulo 2, mis hermanos, de la siguiente manera: capítulo 2, verso 5 al verso 9, y dice así: vosotros también, como piedras vivas, sed edificados una casa espiritual y un sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales agradables a Dios por Jesucristo. Por lo cual también contiene la escritura: he aquí, pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida, preciosa, y el que creyere en ella no será confundido. Ella es, pues, honor a vosotros que creéis,
Mas para los desobedientes, la piedra que los edificadores reprobaron, esta fue hecha la cabeza del ángulo, y la piedra de tropiezo y roca de escándalo, aquellos que tropiezan en la palabra, siendo desobedientes, para lo cual fueron también ordenados. Mas vosotros, verso 9, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, gente santa, pueblo adquirido, para que anunciéis las virtudes de aquel que os ha llamado de las tinieblas a la luz admirable. Vosotros, que en el tiempo pasado no erais pueblo, mas ahora sois pueblo de Dios, que en el tiempo pasado no habéis alcanzado misericordia, mas ahora habéis alcanzado misericordia. Nosotros, mis hermanos, que hemos tenido la oportunidad de mirar a nuestro Señor Jesucristo como la principal piedra del edificio, de la casa de nuestro Dios. Nosotros que hemos visto a nuestro Señor Jesucristo no como una piedra de escándalo, no como una piedra de tropiezo. Nosotros, mis hermanos, que en otro tiempo no éramos pueblo, ahora somos un pueblo. Y hemos sido, mis hermanos, trasladados a ese hermoso reino de la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Ahora tenemos la oportunidad de poderlo decir a voz abierta, que no somos, mis hermanos, parte de aquel camino que nos conducía a la muerte. Ahora nosotros tenemos la oportunidad de decir que somos salvos por ese hermoso regalo. Hechos, mis hermanos, dice en su capítulo 26 de la siguiente manera: Hechos capítulo 26, verso 18. 26, verso 18, dice así, mis hermanos: para que abras sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí remisión de pecados y suerte entre los santificados. ¿Para qué, mis hermanos? Nosotros un día estábamos en una condición similar a la que mucha gente hoy en día se encuentra. El reino eterno de Dios alcanzó para cada uno de nosotros. Con esa hermosa gracia, nosotros fuimos librados de la muerte. Fuimos alcanzados, mis hermanos, por esa hermosa luz. Ahora que nosotros tenemos la oportunidad de no pertenecer no más a ese pueblo que nos conduce a la muerte, de no ser, mis hermanos, hijos de Satanás, ahora que nosotros tenemos la oportunidad de conocer esta hermosa palabra, es tiempo de que cada uno de nosotros, mis hermanos, tomemos armas, tomemos vigor y valor para anunciar, mis hermanos, las virtudes de nuestro Padre Celestial, para abrir esos ojos a aquellos que es necesario que nosotros hablemos de la palabra de nuestro Dios. Porque a todos nosotros se nos ha hecho una promesa y hemos aprendido que hay un reino, y ese reino, mis hermanos, no tiene límite para la humanidad. Es necesario que cada uno de nosotros tomemos las armas necesarias y empezar a exponer, empezar a platicar y hablar de la palabra de nuestro Dios a todo aquel que tenga hambre y tenga sed de la palabra de nuestro Dios. Dice, mis hermanos, Apocalipsis capítulo 21. ¿En qué reino estamos nosotros, mis hermanos? ¿Seguros?
¿En qué reino les gustaría estar? Y la pregunta sería, ¿les gustaría entrar en el reino milenial? Sí. ¿Les gustaría entrar al reino eternal? También. ¿Y qué les parece, mis hermanos, si entramos al reino de la gracia? Recuerden que Jesús, mis hermanos, perdonó el pecado de la humanidad, venciendo la muerte. Y un acto hermoso es perdonar, que es la parte más difícil. Nosotros teniendo una deuda tan grande, Él nos perdonó aquella deuda. Ahora, ¿cuál es la deuda que probablemente muchos de nosotros tenemos con nuestros amigos, con nuestros compañeros en el trabajo, con nuestros hermanos aquí dentro de la iglesia? ¿Tenemos que perdonar algo o es necesario perdonarle a otra persona? En el reino de la gracia, mis hermanos, es simplemente un regalo, una hermosa bendición que se nos dio en nuestras manos. Y yo sé que todos anhelamos un día entrar al reino milenial. Y por último, poder entrar, mis hermanos, en ese reino eternal. Se nos ofrece una hermosa ciudad, ¿cierto o no? ¿Qué ciudad es? La bella Jerusalén, ¿verdad? La bella ciudad de Jerusalén. ¿Les gustaría entrar a esa bella ciudad? Por supuesto que sí. Y todos tenemos ese anhelo. Dice el capítulo 21, verso 1 y verso 2 de la siguiente manera: y vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra se fueron, y el mar ya no es. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, Jerusalén nueva, que descendía del cielo de Dios, dispuesta como una esposa, ataviada para su marido. Mis hermanos, nuestro Señor Jesucristo se encarga de atar todas esas cosas que impiden que venga nuestro Padre Celestial con su reinado. Sujetando a nuestro Señor Jesucristo todo, vendrá ese hermoso momento. Para esto, cada uno de nosotros tenemos que hacer nuestra parte, nuestro trabajo, nuestra labor. Es amar así como Jesús nos amó y nos sigue amando hasta nuestros días. Mis hermanos, que la bendición de nuestro Padre Celestial sea con cada uno de ustedes y paz a vosotros.